Profe Carlos, y buena tarde a todos los estudiantes y colegas que están el día de hoy en este espacio. Segunda sesión del seminario permanente que complementa un poco lo visto el día de ayer con las conferencias que tuvimos de tres importantes profesionales del trabajo social. Estuvo la profesora María Rocío Cifuentes, el profesor David Fernando Erazo y el profesor Rafael Alberto Zambrano, quienes nos compartieron pues sus reflexiones y puntos de vista sobre la investigación social aplicada, y en particular se tocó mucho el tema de la sistematización de experiencia, no solo como una metodología, sino como un instrumento, un aspecto central en la construcción de conocimiento para el trabajo social. Es por eso que hemos pensado en este espacio, en el cual no solamente queremos, como decíamos ayer, recaer siempre sobre la teoría o los conceptos, sino mostrar la experiencia y aquello que se llama o llamamos la praxis, ¿no? Esa adecuación entre lo teórico y lo práctico, que en últimas es aquello que permite evidenciar la producción del conocimiento y el avance pues, de las profesiones y de las ciencias sociales. Es por ese sentido que hoy tenemos tres trabajos de grado que parten de un ejercicio de sistematización de experiencias. Ellos están representados aquí por estudiantes que ya han terminado su proceso de formación. El primer trabajo que vamos a abordar, o la primera experiencia, es la sistematización de la experiencia del proyecto Fortalecimiento de la Organización e Incidencia Política de las Mujeres del Distrito de Agua Blanca, realizado por la Asociación Casa Cultural del Chontaduro entre el año 2015 y 2019. Esta sistematización estuvo a cargo de las compañeras María Andrea Vanguero, Lina Joana Mancilla y Kelly Paola Zúñiga. Ellas desarrollaron esta experiencia o esta sistematización de esta experiencia o terminaron esta experiencia en el año 2020. ¿Sí? Los tres trabajos que hemos presentado de este año son actuales y estarán conversando y mostrándonos un poco cómo han vivido y cómo han afrontado esto de sistematizar en su trabajo de grado. De igual manera tenemos a la compañera Erly Karina González. Ella realizó un trabajo eh, que lleva como título Sistematización de la experiencia de la participación política de las mujeres rurales frente al Consejo Municipal de Mujeres de Huachén, Cauca. Y finalmente tenemos al compañero Juan Camilo Castillo. Él realizó la sistematización de la experiencia de la construcción del voluntariado universitario en el marco del programa de acompañamiento psicosocial de la Unidad JC, sede sur, entre los periodos 2018-2 y 2019-1. Queríamos también tener la participación de otras dos compañeras que nos han dicho que tenemos inconvenientes, pero que esperamos si hacia mitad del conversatorio puedan unirse, pues la estaremos presentando en su momento. Por ahora consideramos muy importante tener estos tres espacios, tres experiencias, para contarles no solo al público en general, sino para los estudiantes que se están acercando ya a los semestres finales, que la sistematización de experiencias también es una opción de investigación en el trabajo de grado, que cada vez está siendo más, generando más interés dentro de los estudiantes que llegan a séptimo semestre a conocer o a reconocer este tipo de investigación, y a través de ella entonces poder desarrollar un tipo de conocimiento distinto a la investigación formal, o un poco más en debate con las formas tradicionales de investigación positivista que venimos arrastrando en las ciencias sociales desde hace algún tiempo. Es por ello que les voy a dar la palabra en ese orden, no sin antes aprovechar que ya llegó la profesora Mariluz, directora del programa de trabajo social, para que pues, nos dé la bienvenida también. Doña Marta. Iniciar. Buenas tardes. Hola. Hola, profe. Tranquila. Bueno, me estaba aquí acomodando. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Damos la bienvenida a este espacio, que en esta oportunidad pues es muy especial, ya que se trata de nuestros estudiantes de trabajo social,
Así que agradezco también mucho el apoyo del profesor Juan Pablo en esta iniciativa de visibilizar las experiencias pues, de nuestros estudiantes en el tema de la sistematización. Entonces, pues nada, bienvenido. Muchas gracias a los que están aquí participando, ¿cuántas personas estamos conectadas? A las 33 participantes de este espacio. Para los estudiantes que están acá conectados, también la invitación es a escuchar, a interactuar, a hacer preguntas a los compañeros, pues con el propósito de dinamizar y que ustedes, los que están de pronto en semestres inferiores, conozcan de la sistematización como una alternativa y como una cuestión muy importante en el trabajo social. Entonces, muchas gracias, profesor Juan Pablo, profesor Carlos Arria, que hace parte pues de esta actividad del Seminario Permanente en Trabajo Social, cuya sesión 2 fue el día de ayer. Entonces, vamos a darle ahora sí la palabra a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, profe Mariluz. Entonces vamos a iniciar. La dinámica es muy sencilla. Van a tener para cada presentación o para cada interpelación de 10 a 15 minutos máximo los estudiantes para responder o para conversar en torno a 3 preguntas orientadoras o problematizadoras. Las personas que quieran hacer preguntas lo pueden ir escribiendo en el chat e iremos tomando nota para hacerlo luego después de las intervenciones. Si luego de las 3 presentaciones quisieran incluir o agregar o debatir algo sobre los demás compañeros, pues tendrían unos minutos adicionales para ello. Y al final del ejercicio, pues sacamos algunas conclusiones o algunas referencias que podamos hacer en torno a al conversatorio. Entonces, para iniciar, decíamos que vamos a iniciar con el grupo de María Andrea, de Lina Joana y de Kelly Paola, con su trabajo Sistematización de la experiencia del proyecto Fortalecimiento de la Organización e Incidencia Política de las Mujeres del Distrito de Agua Blanca, realizado por la Asociación Casa Cultural del Chontaduro entre los años 2015 y 2019. Cabe también mencionar que este trabajo fue evaluado como meritorio, por lo cual pues también tiene un reconocimiento en su abordaje y en su generación de una nueva mirada a estos procesos. Y las preguntas orientadoras son las siguientes. La primera pregunta sobre la cual queremos conversar es por qué eligieron ustedes realizar una sistematización como trabajo de grado y por qué recomendarían a los compañeros que están aquí viendo este conversatorio que puedan tener en cuenta como una opción hacer una sistematización de experiencias. La segunda pregunta sobre la cual nos gustaría que conversáramos es qué es lo más importante que ustedes han aprendido de la sistematización como metodología en el trabajo social y qué les aportó este ejercicio o esta experiencia a su formación como trabajadores sociales. Y la tercera pregunta o el tercer tema sobre el cual queremos que conversar sería qué han sido o qué ha sido lo más interesante, lo más bonito, lo más agradable de este proceso de sistematizar una experiencia y cuáles creen que fueron los mayores obstáculos o dificultades que tuvieron a la hora de sistematizar. Entonces, a partir de este momento, iniciamos con el grupo de las compañeras para que nos cuenten un poco en torno a esto de cómo fue este proceso. Adelante, compañeras. Hola, buenas tardes. Soy Margie Vanguero. Y pues con referente a las preguntas orientadoras de este conversatorio, ¿por qué elegimos nosotros una sistematización y pues no como la investigación tradicional pues que normalmente se hace? Pues fue como una forma de, como la sistematización ya sabemos que es un ejercicio pues de producción práctico. Este es un ejercicio pues de producción de conocimiento crítico pues desde la misma práctica, o sea que nosotros íbamos investigando y a la vez íbamos haciendo una reflexión acerca de las mujeres del Chontaduro. Pues eso fue una decisión conjunto con las mujeres del Chontaduro, o sea la organización y nuestras 2 compañeras más. En una conversación pues nos pidieron hacer una sistematización de lo que el Chontaduro ha venido trabajando a lo largo del tiempo. Pues esa fue una de las decisiones por las cuales nosotros tomamos la decisión de hacer la sistematización. ¿Y qué es lo más importante de la sistematización? Pues la verdad eso fue un trabajo
súper enriquecedor esas mujeres con las cuales nosotras, pues no se trabajó directamente pues por lo de la pandemia, pero sí se hizo un trabajo muy arduo junto con la organización y pues que eso nos abrió la posibilidad de una reflexión global sobre pues las mujeres, también nos ayudó a planificar y pues la sistematización también nos ayuda a orientar acciones futuras. También eso nos ayuda a nosotros como trabajadores sociales a mejorar pues una propia práctica, aportar conocimiento pues científico desde lo particular, desde lo cotidiano. Y pues también eso nos permite pues entender científicamente y prácticamente y elaborar nuevos conocimientos propios desde la educación popular, que es lo que trabaja el Chontaduro. Y pues por último, ¿cuál fue la mayor dificultad? La mayor dificultad que tuvimos en esa sistematización fue por los tiempos de pandemia, que pues no pudimos hacer trabajo de campo. En el momento del trabajo de la sistematización, en este año 2020 no lo pudimos hacer, pero anteriormente, tanto mis dos compañeras como yo, se habíamos tenido la fortuna pues de trabajar directamente con las mujeres del Chontaduro. Y pues esto fue o sea, trabajar con esas mujeres fue algo demasiado gratificante, ver cómo las mujeres se transforman a partir de las propias narraciones de ellas mismas. Son mujeres que se han empoderado, mujeres que tienen decisión propia, son mujeres que se han transformado tanto a nivel profesional, político, social, en todos sus gentes. Gracias. Lina, ¿quieres complementar a tu compañera? Sí. Bueno, referente a la primera pregunta, que es por qué pues, decidimos sistematizar, como ya lo explicó mi compañera Margin, pues nosotros conocimos pues, de cerca el proceso que llevan la Casa Cultural del Chontaduro y pues miramos que han hecho un proceso muy bueno. Las mujeres se han empoderado y tienen gran conocimiento acerca de cuáles son sus derechos, entonces pues quisimos como resaltar y como tener un proceso pues bilateral en la sistematización, debido a que la sistematización no es un proceso en el que solamente el profesional o el estudiante es quien va a impartir conocimiento a la comunidad, sino que es un proceso donde la comunidad y el estudiante, que es en el caso que está haciendo el trabajo de grado, trabaja de forma conjunta y de forma colectiva para el bienestar y generar transformación frente a la problemática que se está presentando. Y frente a la recomendación, considero que nosotros sociales es importante que utilicemos la metodología de la sistematización porque es algo propio, es algo de nosotros como trabajadores sociales y es la forma de como dar a conocer y visibilizar ante otras disciplinas, por decirlo así, nuestros métodos, nuestras metodologías y poder como generar mayor impacto en la comunidad. Buenas tardes. Pues con relación a la primera pregunta, pues nosotras, como ya lo explicaron mis compañeras, pues siempre trabajamos juntas y siempre quisimos trabajar, o sea, graduarnos con un método propio como el de sistematización, que es el de trabajo social, y además teniendo en cuenta pues las problemáticas que viven las mujeres del Chontaduro, nos sentíamos muy identificadas. Incluso a muchas de nosotras pasamos por las situaciones, las que ellas, algunas ya han vivido o están pasando por ellas. Y pues como mujeres negras queríamos, lo que nosotros pretendíamos era demostrar que los saberes que se dan en el oriente de Cali, en los sectores populares, pues son saberes que se pueden validar. Igualmente, para nosotros fue un ejercicio demasiadamente enriquecedor, ya que nosotras nos transformamos durante el proceso y las dificultades que tuvimos durante este proceso pues fue por la pandemia, ya que teníamos planeado pues hacer grupos focales y otra serie de actividades y pues por la pandemia participamos de la escuela virtualmente como ya lo habíamos hecho antes, pero pues
nos dificultó demasiado la pandemia. Y pues para recomendarle a los compañeros que la sistematización es un método de investigación que vale la pena. A veces o sea, al principio uno lo ve como que son tantos años, pero se aprende demasiado. Y al igual que la investigación tradicional, también de ella se aprende mucho. Yo quedé encantada y pues a los futuros trabajadores sociales, pues que se vinculen a la sistematización de experiencia. Sí. Y bueno, y considero que frente a... vamos a ir respondiendo las preguntas todas o una a la vez. ¿Cómo están haciendo? Lina, si quieres, podemos dar paso a los demás compañeros para que vayan planteando sus ideas y luego de una primera ronda vamos complementando con algunos elementos que nos queden allí para debatir o discutir. Entonces vamos a darle paso a la compañera Derly Karina González. Ella realizó un trabajo de grado titulado Sistematización de la experiencia de la participación política de las mujeres rurales frente al Consejo Municipal de Mujeres de Guachené, Cauca. Se escucha un poco ruidoso el audio. Derly, ¿nos escuchas? Sí, profe, ¿me escuchan? Sí, hay un poco de ruido. Sí. ¿Es posible que estés conectada con dos equipos? No, profe, solo a uno. Profe, dale continúa, Camilo, y cambia mi celular. Listo, perfecto. Okay. Entonces, mientras surgimos el problema técnico de la compañera, entonces continuamos con las respuestas o con el aporte de nuestro compañero Juan Camilo Castillo. Él desarrolló la sistematización de la experiencia de la construcción del voluntariado universitario de la Unidad JC en el marco del programa de acompañamiento social en la sede sur entre los periodos 2018-2 y 2019-1. Juan Camilo, muy buena tarde. Hola, profe, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación y hablar un poco de mi trabajo de grado, de la sistematización que realicé ya casi un año, creo, y que concluí ya creo que en enero. Bien, las preguntas. Sí, Camilo. Para iniciar, la pregunta sería ¿por qué elegiste una sistematización como trabajo de grado? Y a partir de eso, ¿qué recomendarías o por qué podrías recomendar este tipo de experiencia a tus compañeros a la hora de plantear su investigación? Bueno, ¿por qué elegí yo hacer sistematización? Bueno, como todos, digamos, en esa época de investigación, de proyecto de grado, de anteproyecto, uno siempre está como en la búsqueda de qué es lo que se va a investigar, cuál va a ser ese tema de trabajo de grado. Entonces, yo tenía muchos temas, ¿no? Por supuesto, por investigar, pero entonces me pensé en la posibilidad de yo poder sistematizar un proceso que yo mismo venía realizando, que es un voluntariado universitario. Es un proceso en la Universidad de Sede Sur. Pues, también se intentó llevar a cabo en la Sede Norte, pero no tuvo mucho éxito, o más bien no tuvo nada, solamente en la Sede Sur. Y entonces empecé yo a pensarme y también como a debatir con los profesores de si mi trabajo de grado o sobre si este tema podría ser sistematizable o no. Pero en últimas se logró, digamos, concluir de que sí, había una experiencia y por supuesto cuando hay esa experiencia y también uno puede participar, cuando uno ha participado uno puede ser partícipe de la creación y la construcción de la sistematización. ¿Por qué yo la recomendaría? Porque creo que
ahí también iría la segunda pregunta también de la importancia, que creo que es el mayor legado que le ha dejado, digamos, el proceso que ha tenido el trabajo social en como es la reconceptualización y la educación popular. Si bien sabemos que esta metodología es una de las metodologías de investigación casi propias del trabajo social y pues proveniente también de la educación popular. Y en ellas nos hace como, nos genera como una serie de y ahí en que pues podemos nosotros llevarlo a cabo para la construcción de, de un proyecto de sistematización que es de que es en sí mismo un proceso democrático, es un proceso también muy, digamos, muy pedagógico, un proceso también político, un proceso que tiene, digamos, unos elementos también éticos a la hora de investigar, que se condensa es a la hora también de, pues, de llevarlo a la práctica, de poder hablar con las personas que hicieron parte de la experiencia. Entonces, eso es como mi, o sea, a partir de esa importancia que tiene y esos elementos históricos que la condensa, veo que eso es una de las formas también como de recomendarlas, ¿no? Digamos, por el sentido de que de poder, si bien la investigación convencional también te da esa posibilidad de dialogar con el otro, en esta te da la posibilidad también de mirar que las experiencias pueden ser demasiado significativas y que a veces dejamos pasar en alto las experiencias, las dejamos, o sea, no las analizamos, porque ya sabemos que pues, la sistematización no solamente se basa en registrar, no solamente se basa en el diálogo, sino también en poder teorizar esas prácticas. Entonces mi recomendación podría irse por ese lado. Vale, Camilo, muchísimas gracias. Derly, Karina, ¿nos puedes confirmar si estás conectada? Profe, volví. Listo, perfecto, ya te escuchamos muy bien. Ok, profe. Listo, entonces te repito la primera pregunta y es ¿por qué elegiste una sistematización como trabajo de grado? ¿Y por qué tú recomendarías a tus compañeros, a los estudiantes del programa, que opten por esta experiencia a la hora de investigar? Bueno, primeramente, muy buenas tardes, compañero. Bueno, cuando yo me encontraba realizando mis prácticas formativas, tuve la oportunidad de hacerlas en la alcaldía municipal del municipio de Guachiné, en la Oficina de Equidad y Género. En esos tiempos, esa oficina tenía como plan de acción generar y establecer el Consejo Municipal de Mujeres. Entonces, tuve una como auxiliar en ese. Entonces, yo quería contar lo que había pasado en ese momento, quería darle voces a esas mujeres que tenían baja participación política y a pesar de que eran muchas mujeres pudieron sacar adelante ese proyecto de crear y conformar el Consejo Municipal de Mujeres. También elegí sistematizar, ya que la sistematización es propia del trabajo social, y en trabajo social la sistematización de experiencia nos permite a nosotros como profesionales reflexionar en la práctica para poder aprender de ella, comprenderla, conceptualizarla y a su vez potenciarla. Y ahí es donde podemos aportar conocimiento científico desde lo particular al cotidiano. ¿Por qué se lo recomendaría a mis compañeros? Bueno, ya que la sistematización de experiencia en trabajo social es un asunto de construcción social para generar nuevos conocimientos que permitan analizar particularidades que nos ayuden a encontrar comprensión y comprensión única para que la intervención sea objetiva a la hora de encontrarnos en estas situaciones. Vale, Karina, muchas gracias. Para continuar un poco este diálogo, entonces voy a plantear un poco una mixtura de las dos siguientes preguntas y el tema a reflexionar sería ¿qué nos aporta desde la formación de trabajadores sociales el sistematizar, el llevar a cabo una sistematización dentro de los contextos que cada uno ha trabajado y qué experiencia o qué tipo de anécdotas o elementos pueden ustedes rescatar de manera positiva, ¿sí? Como cuáles fueron los aspectos más interesantes o más agradables de llevar a cabo esa experiencia con las comunidades o con los grupos que ustedes trabajaron. Entonces, no sé si empezamos
por Derly nuevamente y volvemos con Camilo y luego las compañeras. Derly. Bueno, profe, primeramente lo más interesante que yo puedo decir de mi experiencia es que se pudo mirar la sonoridad entre mujeres, que es la hermandad entre ellas, ¿cierto? Y entonces eso fue lo más bonito y lo más interesante que yo puedo rescatar de mi experiencia, que las mujeres que tenían baja participación política quedaron, en esta experiencia, quedaron con una política pública que la respaldara como mujeres. También se llevó a cabo una casa de la mujer que respalda todos los derechos de las mujeres para el municipio de Guachiné-Cauca, ya que el municipio de Guachiné-Cauca pues, no contaba con una de estas entidades en el municipio. Gracias, Derly. Juan Camilo. Que está claro. ¿Cómo se fue el audio? Camilo. Hola, profe. Listo, adelante. ¿Sí, me puedes repetir, por favor, la pregunta? Listo. Qué Tranquilo. Dentro de tu experiencia de estigmatización, ¿sí? ¿Qué crees que es lo que más te pudo aportar como trabajador social en tu formación dentro de la sistematización? ¿Y qué anécdota o qué elementos puedes tomar de esa experiencia como los más interesantes o los más agradables o los más positivos dentro de lo que llevaste a cabo con la comunidad o con el grupo de trabajo que tuviste? Ok, bueno, yo creo que lo centraría también, recuerdo, yo hice parte de la experiencia, yo fui, digamos, la persona que creó ese voluntariado que yo pude sistematizar. Digamos, uno de los elementos que me aportó muchísimo es esa importancia que se tiene a la hora de registrar, digamos, la información, digamos, o las experiencias, digamos, de las formas posibles, de las técnicas posibles a través de actas, a través de informes, a través no sé, de elementos literarios también. Me permitió también como irme a fondo de que en últimas un trabajador social, si bien estaba más ligado al tema de la práctica o la praxis, como usted lo mencionaba, esa praxis se debe comenzar también desde el análisis, desde la postura de la reflexión ante los conceptos que uno, digamos, permea, digamos, uno como que se le es posible diluir un poco, ¿no? Digamos, yo trabajé el tema del voluntariado, pude trabajar a través de los docentes y los textos, condensar muy bien a qué se referían a esos conceptos, cómo los voluntarios trataban de condensar también esos conceptos de voluntariado, qué era un voluntariado, cuál es el ejercicio del voluntariado, qué elementos, si tiene elementos políticos, éticos, entonces como esas cuestiones. Entonces, en última, es como esa capacidad también de que si bien quieres llevar a cabo la práctica, la acción social, uno pues debe partir también del hecho de uno ser muy consciente de los conceptos y de esos aprendizajes que nos genera, tanto, digamos, los conceptos desde la literatura, tanto de esa experiencia que uno está sistematizando. Esa experiencia le habla mucho a uno, le dice muchas cosas a uno, qué está fallando, qué no. Entonces, en últimas también fue como un ejercicio de introspección, ¿no? Tanto para mí como el líder de ese proceso, tanto también para mi carrera, en el sentido digamos, de esa enseñanza que le estaba generando la investigación como tal, ¿no? De lo que uno aprendió, digamos, en los semestres pasados, que cuando le enseñan a hacer proyecto integrador y todo eso. Entonces, como un ejercicio de introspección con relación a de cómo se está manejando la investigación. Pues, todos sabemos que la sistematización
en última también es pasar un proceso de investigación. Entonces, sí, me aportó muchísimo como a reflexionar mucho más sobre eso. Vale, gracias Camilo. Recuerden que el chat está abierto allí para preguntas que puedan ir surgiendo a partir de intervenciones. Kelly, Paola, ¿nos quieres dar de tu punto de vista? Profe, ¿me repites que no te escuché bien? Disculpa. Sí, en cuanto al aporte que ustedes consideran o que tú consideras que tu investigación y tu sistematización te da como trabajadora social, y dentro de la experiencia, ¿qué elementos puedes reconocer como significativos, como interesantes de esa experiencia que tuvieron allí en el Chontaduro? Profe, pues dentro de la experiencia, pues en conjunto siempre lo hablamos y siempre o sea, nos preguntábamos antes de apenas cuando nos planteamos, nos preguntamos, bueno, ¿cómo hace el Chontaduro para transformar todas estas mujeres? O sea, o sea, esa era una incertidumbre que teníamos y haciendo la sistematización, pues empezamos a analizar bien cada año todo lo que hacían, sus presentaciones, la forma en la que ellas se expresaban, cómo narraban sus propias experiencias y nos encontramos que ellas tienen un modelo de intervención dentro de la escuela donde ellas primero trabajan la parte emocional de las mujeres porque todas vienen con diferentes problemáticas y daños psicoemocionales. Entonces, lo que ellas hacen es primero ayudar, o sea, intervenir desde lo emocional para luego ir capacitando a esas mujeres para lograr sus transformaciones. Una anécdota muy que me queda a mí y que me sirvió como un punto para yo transformarme durante esa experiencia es que yo miraba cómo ellas eran capaces de salir a las calles, de participar de marchas, de decir yo lucho por esto, de reconocerse, autorreconocerse como mujeres negras y que yo no, o sea, de pronto yo quería hacerlo, pero no tenía como ese apoyo, me sentía sola. Y dentro de esto y hablando con ellas, o sea, dentro de la sistematización y la oportunidad de interactuar con ellas, preguntar sobre ellas, pues eso me ayudó mucho a mí como mujer negra y como mujer, pues alzar mi voz. Y considero que esta sistematización pues me deja más que agradecimientos al Chontaduro y a la universidad, ya que pues por medio de esa sistematización lo que hicimos fue, más que graduarnos, fue validar esos conocimientos que están allá y que están allá, digamos, en un sector marginado de la ciudad, que es un proceso muy bonito, pero que la gente quizás no reconoce y no valida, no sabe que allá hay potencial, que hay mujeres que han logrado exigir sus derechos, que hoy en día tienen una escuela que en sí han plasmado un modelo que se puede replicar en otras zonas o en otros países. Y la verdad, estoy muy contenta y pues aún participando de la escuela con ellas. Gracias, Kelly. Venía pensando en una cosa que me llama la atención y tiene que ver con la pregunta que hace el profesor Carlos Arregui en el chat para todos ustedes. La siguiente, de alguna manera, el llegar a la práctica, al curso de práctica, tiene allí como un impulso a la hora de buscar la sistematización, de analizar estas experiencias. No sé si es porque tienen un encuentro muy profundo con una realidad en la cual tienen que desenvolverse y que tienen que interactuar más allá del aula, como es el espacio de la práctica. Y pregunta al profe Carlos, ¿qué analizaron en sus prácticas dentro de la universidad? ¿Qué conceptos o qué procesos
¿Y por qué decidieron reflexionarlo desde la sistematización de experiencias? ¿Cómo dieron ese salto de pronto de ver una realidad en su práctica y luego querer reflexionarlo y llevarlo a un ejercicio de sistematización de experiencia? Empecemos por Karina, por favor. Pues se escucha muy bajito. Bueno, lo poco que escuché y referente a la pregunta, ¿qué es la diferencia entre la academia y la comunidad? Bueno, referente a eso, bueno, la sistematización pues nos permite pues tener un mayor acercamiento pues con la población y nos permite pues actuar de manera crítica, al mismo tiempo nos permite pues reflexionar y construir pues de manera colectiva un conocimiento para generar mayor transformación en la comunidad. Y frente a la academia es que considero que es importante que se logren validar otras formas de generar conocimiento. Ya el saber tradicional, el saber de a pie de la persona del común, también es un conocimiento el cual debe ser validado de forma científica para que el trabajo social pueda tener como mayor posicionamiento, y eso se da desde la forma, se da desde la sistematización. Igualmente, pues considero que es una forma de generar pues mayor conciencia y pues empoderar a nuestras comunidades para que hagan valer sus derechos, además se reconozcan como personas capaces y que tienen conocimientos al igual que la persona que está en la academia. Se escucha muy bajito. Bueno, esa es mi intervención. Gracias. Gracias, Lina. No sé si Derly tiene audio o nos está escuchando. Tenemos como algunos problemas de conexión. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, listo, Karina. Te repito entonces la pregunta que hace el profe Carlos. ¿Qué analizaste en tu práctica o qué conceptos y qué procesos tuviste en cuenta para querer reflexionarlo desde una sistematización de experiencia? Ok, bueno. Cuando yo llegué a mis prácticas formativas, tuve la oportunidad de conversar con mis compañeras de los otros municipios que estaban aledaños, que estaba Villarrica, Guachené, Padilla y Puerto Quejada, Cauca, ¿no? Entonces, mirábamos que la participación política de las mujeres en estos municipios, que son muy aledaños, era muy mínima. O si la mujer participaba, no se le visualizaba como que era el ente que se veía ahí militante en la política, ¿cierto? Entonces, ¿qué me llevó a sistematizar esta experiencia? Porque me gustó o me llamó mucho la atención fue ese proceso que se llevó a cabo en el municipio de Guachiné y poderlo replicarlos en los otros municipios para que las mujeres de una vez pues, puedan obtener participación política y puedan tener ese empoderamiento que toda la vida la han buscado. A pesar de que podemos ver que las mujeres en lo político siempre son ellas que están ahí militantes, pero nunca se les reconoce que son ellas las que están allí. Y si vamos a ver, a la hora de la toma de decisión, las mujeres no se le toma muy en cuenta esa participación política. Entonces, para que se le pueda tener esa participación política, tiene que estar como en organizaciones y estar con ese peso ahí cuando no debe ser así, sino que también tener ese voz de confianza, y más cuando son las mujeres rurales. Las mujeres rurales siempre se le tienen como aparte, a su lado. Entonces estas mujeres lo que hicieron fue reunirse de 22 veredas, salir una gente por cada sector y representarse en un consejo municipal. Entonces esas mujeres pudieron conseguir una casa para la mujer, una política pública, y de esas mujeres, de ese consejo, hoy es la única mujer que hace parte del consejo municipal de la alcaldía municipal de Guachiné. Entonces fue muy enriquecedor esta experiencia, y por eso quiero que lo quise sistematizar para que sirva como ejemplo a otras comunidades. Perfecto, Karina, muchas gracias. Juan Camilo, en tu caso, ¿cómo correlacionaste o conceptualizaste tu práctica frente a la sistematización? ¿Camilo? Sí, un momento. Ahí va.
Listo. Pues, era como lo comentaba ahora, pero aún así empezaré también hablando que estoy muy de acuerdo con lo que dice Lina Mancilla. Eh, Realmente desde el conocimiento popular en el que uno debería darle un poco más echarle más vista, ¿no? Más ojo a eso, porque es ahí donde también se puede generar también conocimiento. Ella tiene mucha razón y creo que es a partir, y fue a partir también de, como de eso, que en la universidad, cuando yo hice la sistematización también, yo pude darme cuenta a partir de los estudiantes y a partir de también de los docentes, porque también participaron en la experiencia docentes y hasta otros funcionarios, pude darme cuenta también como de esas reflexiones que ellos hacían. Entonces uno, digamos, uno siempre como que se queda, digamos, por parte de la lectura, de la literatura, ¿no? Entonces, pero uno nota, o sea, uno ya a la hora de escuchar las demás experiencias, uno como que, wow, hay personas que con las que realmente uno siente que esa sistematización le va a quedar una elegancia. Entonces, me aportó muchísimo, digamos, a considerar a partir de ellos de qué trataban esos conceptos, de aprender un poco más de su experiencia, qué era eso del voluntariado, qué reflexionaban ellos sobre ese mismo concepto. Entonces, era eso. Vale, Camilo, gracias. No sé si Margie quiere aportar al respecto. ¿Tienes algo para comentar? Tienes apagado el audio, Margie. Sí, hola. Pues con Sí. referente a la pregunta, pues yo hice mis prácticas profesionales en esa organización. Y pues, ¿qué me llevó? Pues de la práctica a sistematizar el potencial que tienen estas mujeres, la forma en que esas mujeres se han transformado. Son mujeres que han llegado al espacio, como dicen ellas, sin voz. Son mujeres que hoy en día son mujeres empoderadas, hablan ante cualquier público sin importar absolutamente nada. Son mujeres que reconocen sus derechos, luchan por derechos propios y derechos de sus comunidades enteras. Son mujeres que hoy en día cantan, son mujeres que han escrito ya libros. O sea, son mujeres demasiado enriquecedoras esa experiencia porque son mujeres con un potencial único y que tienen otra forma de generar conocimiento. No, o sea, me refiero no a lo común de la academia, no, sino que ellas tienen su propia forma de generar sus propios conocimientos. Son mujeres que de verdad me enseñaron demasiado y me enseñaron a hacer. Yo soy mujer negra y aparte de eso soy mujer del distrito de Agua Blanca y a darme mi valor como lo que soy, como una mujer negra del sector popular, que valemos mucho. Gracias. Gracias, Margie. Allí Santiago escribe en el chat una pregunta. Él pregunta si ustedes aún siguen participando o tienen todavía algún contacto o relación con los procesos que han sistematizado. ¿Sí? Si a partir de eso siguen creyendo en ese potencial que tiene de transformación, la sistematización. Margie, no te escuchamos. Está silenciado. En cuanto a lo de nosotros por parte del Chontaduro, pues por motivo de la pandemia están haciendo las reuniones virtuales y nosotras todavía seguimos siendo parte de esta experiencia. Derly, ¿tú aún continúas vinculada o tienes algún trabajo con esa experiencia? Sí, profe, igual que las compañeras. Vale. Y el caso de Camilo, ya como no estás en la universidad, ¿cómo continuó el contacto con el voluntariado? Profe, bueno, esa fue una de las mayores dificultades, digamos, no solamente ya después de la sistematización, sino antes y durante del proceso de voluntariado, porque, digamos, es muy complejo, en últimas, hacer un voluntariado en una universidad, y más por un estudiante también, es muy complejo, digamos, ¿en qué sentido? Pues porque uno está como en esa movida de buscar apoyo institucional, también de buscar apoyo también desde los mismos estudiantes, pero es muy complejo, entonces es demasiado complejo
A veces se logra, a veces no. En mi caso no se logró mucho. Sí hubo estudiantes que se apoyaron en el proceso del voluntariado, querían seguir liderando, querían seguir actuando, porque veían que había una importancia allí, digamos, algo imprescindible para la universidad, pero hubo otros que, digamos, por temas de los horarios, que tenían otras responsabilidades como trabajo, entonces no se podía. Entonces, en últimas, tanto como ese proceso de voluntariado hizo que ya, a pesar de dejar un producto de sistematización, quedara difícil también debido a que pues, ya salí de la universidad. Y también algo muy necesario que pues también se criticó mucho, digamos que vale recalcarlo, es un proceso también como de que es muy necesario los procesos de empoderamiento, ¿no? Necesita también que los demás estudiantes o las demás personas que parte del proceso hagan parte realmente del proceso, que actúen, que sin necesidad de los líderes, sin necesidad de las personas que siempre han estado como pendientes de eso, siempre estén como allí pendientes de esos procesos, porque es así como en última se va a llevar de manera, digamos, más consecutiva, un poco más frecuente. Entonces es eso es como lo más necesario. Eso sí me quedó como la lesión allí. Sí intenté, hice lo posible, pero hubo cosas que no se pudo llevar a cabo. Gracias, Camilo. La profesora Angélica ha levantado la mano, entonces vamos a dar la palabra para su intervención, profe. Buenas tardes. Vale, hola Juan Pablo, muchas gracias. Buenas tardes. Primero, pues felicitar a las expositoras, a Camilo. Me parece muy grato verlas y ver a Juan en este escenario hoy como ponentes, escuchando sus experiencias que definitivamente pues nos invitan a conocer un poco más la sistematización. Muy chévere, muchachos, chicas, realmente les felicito por esto que lograron. Mi pregunta va más en el sentido de, como bien sabemos, la sistematización pues tiene implícito un ir, ¿cierto?, a recibir la información, a construir la información con esos grupos sociales, con esas comunidades, y luego un volver, ¿cierto? Un volver a compartir, a socializar. En ese sentido va mi pregunta, y es, ¿qué creen ustedes que le quedó a esas comunidades, que le quedó a esas instituciones, a esos grupos sociales de su sistematización? ¿En qué creen ustedes, digamos, que estos grupos sociales se vieron beneficiados y vinculados con su sistematización? Sería esa la pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. No sé si de pronto Kelly quiere contestar la pregunta. Molina. Bueno, profe, referente a la pregunta que hace el profe, que es muy parecida a la que hace el profesor Sarria, que está en el chat. Bueno, referente a las técnicas, bueno, el proceso de sistematización se realiza desde el momento que uno llega hacia la comunidad. Desde ahí se empieza a hacer diario de campo y a trabajar y a tener una interacción con la comunidad. Bueno, frente a las técnicas, pues utilizamos el diario de campo, utilizamos la entrevista, la ¿qué otra? La entrevista, pues debido a la pandemia, teníamos grupos focales, pero pues lo tuvimos que hacer de forma virtual. Esto fueron, en el caso de nosotros, fueron las técnicas que utilizamos. Y frente a la pregunta que hace la profe, revisión documental también hicimos, y frente a la pregunta que hace la profe de qué lecciones, pues considero que esa experiencia le deja a la escuela de Chontaduro, pues considero que le permite pues extraer lecciones pues aprendidas, y también le permite pues conocer cuáles son los aspectos que se deben mejorar de lo que han venido realizando a lo largo de este tiempo con las mujeres del Chontaduro, ya que a veces se trabaja de forma lineal y a veces uno no se detiene a pensar en qué aspectos se está fallando o en qué aspectos se deben de mejorar para fortalecer la intervención con las mujeres.
Gracias, Lina. Derly, Karina, la misma pregunta para ti. Entonces, un poco complementando con las dos preguntas. Cuéntanos un poco cómo fue ese trabajo de campo, esas técnicas que utilizaste en tu sistematización y qué le queda a este grupo, a esta comunidad, qué crees que fue el mayor impacto o qué le deja esa sistematización a ellas. Ok, pero bueno, dándole respuesta al profesor, muy parecido a las técnicas que yo utilicé, bien fue diario de campo, online, porque en ese momento, pues a la hora de recoger datos, ya estábamos en la pandemia, revisión de documentos y la triangulación que fue pues para poder elaborar pues esta sistematización y dándole respuesta pues a los objetivos. Y bueno, una de las bases que yo tenía en la sistematización de experiencia era un documento final donde las mujeres pudieran pues leer y que este documento pudiera pues representarlas. Entonces, estamos trabajando en eso, en donde estamos revisando qué fue lo que pasó al Consejo Municipal de Mujeres para que fuera un consejo lleno pues de virtudes, pues más fuerte. Entonces estamos trabajando en eso, en esta parte del consejo. Entonces estamos mirando, realizando tareas, roles, que han abandonado pues porque estábamos haciendo la experiencia, pues, han abandonado el consejo. Entonces estamos mirando de nuevo cómo fue la transformación del consejo y mirando pues cómo lo podemos cambiar. Entonces yo puedo decir que lo que puedo dejar lo estamos realizando apenas. No sé si me hago entender. Listo, sí, hubo un momento que se cortó, pero sí quedó bastante claro tu aporte, Karina. Muchas gracias. Y por último, Juan Camilo, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso y qué crees, más allá, digamos, de la distancia que has tomado o que no te ha permitido continuar allí vinculado, ¿cuál crees que es el aprendizaje o el aporte que dio la sistematización al voluntariado o al proceso del cual estaba vinculado en la universidad? Bueno, empezaré por las técnicas. Yo utilicé la técnica de entrevista, también, no sé cómo decirlo de manera técnica, la revisión de lecturas, de registros, y también hice matriz DOFA. Esas fueron como las técnicas que yo realicé. ¿Qué quedó para las comunidades? Más bien, yo pienso que no solamente para la gente que hizo parte de la experiencia, digamos los estudiantes mismos en su mayoría, tanto, digamos, los docentes, sino más bien para la universidad. Digamos, si algo me emocionó mucho los resultados, fue, digamos, fue como en últimas, ¿cómo se puede decir? Como comprobar eso por la cual yo inicié, ¿no? Que yo inicié un proceso voluntariado, digamos, solo, y, digamos, en última lo que me generó fue que cumplía con esas premisas de que realmente le aportaba a la universidad. Digamos, había muchas cosas que, digamos, no se veían en ese área, en el área de la universidad por parte de los jóvenes. Y era como también, era como replantearse eso, o sea, qué están haciendo los jóvenes y cómo los jóvenes pueden, o los estudiantes mismos pueden aportar a la construcción, digamos, de la convivencia, de una mejor cultura universitaria, a la misma Universidad Antonio José Camacho. Entonces hubo unas cosas que me fascinaron ahí muchísimo, que fue lo de los cursos de ofimática, donde muchos estudiantes, bueno, donde estudiantes voluntarios apoyaban a diferentes necesidades, digamos, del área, digamos, tecnológica o digital, donde son muchos los estudiantes que tenían como digamos, esos problemas. Si bien sabemos en la sede sur, como uno de las problemáticas que se veían era que llegaban muchos estudiantes a trabajo social específicamente en el que tenía problemas, digamos, para enviar un correo, para, digamos, manejar una tabla de Excel, para poder, digamos, saber manejar Word o hacer una presentación en PowerPoint y toda esa cuestión. Entonces, a través de un grupo de voluntarios de ingeniería se formó, digamos, una red de voluntarios para poder apoyar a esas necesidades. Y es algo que pues se hace de manera muy distinta y digamos muy innovadora en el sentido que pues si bien existe digamos un proyecto donde actúan los estudiantes, no lo hacen de manera, digamos, voluntaria. O sea, es una actividad que son, digamos, los programas de becarios.
en el cual yo hice parte, en el que se recibe un porcentaje, pero también digamos, se hacen, digamos, unas tutorías y todo eso. Y en ese caso no, en ese caso la gente sacaba su tiempo y hacía, digamos, digamos, los talleres, así le ayudaba a la gente, digamos, que no necesitaba. También no solamente hubo estudiantes de trabajo social, sino también de administración, que tenían, digamos, dificultades para esos temas. Entonces, como que en última muestra esa cuestión de solidaridad, esa cuestión también de empatía, esa cuestión también de análisis del otro, de que el estudiante pueda reconstruirse a partir del otro. Entonces, a través de su par, ¿no? Entonces, eso es como lo más bonito, lo cual yo vi, y yo vi desde el inicio, o sea, lo premeditaba, decía que eso posiblemente iba a ser así, a pesar de muchas dificultades. Pero entonces, en última, eso es lo que le queda, no solamente a los estudiantes que hicieron parte del proceso, sino a la universidad misma, de que ellos algún día, no solamente un estudiante de trabajo social pueda recapitular o reconstruir desde mi trabajo de grado, eso que se hizo y se pueda realizar, que también considero que es muy diferente a muchos voluntariados que existen, digamos, en Colombia o en Latinoamérica, donde son muy ligados al bienestar universitario, donde se tiene que pagar unas horas y uno hace voluntariado, ¿no? Aquí fue muy distinto, ¿no? Aquí las personas fueron de manera voluntaria. Por supuesto hubo problemas de compromiso, pero aún así esa experiencia, digamos, aportó tanto a estudiantes, la universidad misma, profesores, a analizar, digamos, cuáles podían ser esos métodos. Y también, como dice María José Martínez, una trabajadora social, de que el voluntariado también puede ser una gran herramienta o una gran herramienta técnica para la intervención social, que es generar también, si es en lo posible, empoderamiento. Listo, Camilo, muchas gracias. En el chat nos comenta Ubenides, dice, los saberes académicos y los procesos no formales son válidos a ambos. La diferencia radica en el cómo validamos esos saberes a fin de que no sean ideas sueltas, sino amarradas con las teorías. Son esos planteamientos los que nos forman como profesionales, son estas formas desde esos planteamientos que nos paramos para analizar lo que observo en mi práctica formativa. Muy interesante, justamente la sistematización nos pone en ese lugar donde el saber del otro y el conocimiento se construye de la experiencia del otro, y ese otro que no es experto desde lo académico, sino experto desde el lugar en el cual está practicando o está participando en la experiencia. Y también es uno de los aportes más interesantes que nos da la sistematización, y es que no nos paramos en el lugar del que sabe por encima de la gente o en el lugar del experto, sino en el lugar de la escucha, como decían ayer los profesores en las conferencias, en el saber escuchar y saber estar atento a reconocer en la experiencia esa construcción de conocimiento. Entonces vamos a ir ya cerrando un poco este espacio, y para ello les voy a pedir a nuestros invitados dos aspectos o dos comentarios frente a lo siguiente. El primero sería, en sus propias palabras, después de ustedes haber realizado esta sistematización, en sus propias palabras, ¿cómo definirían la sistematización? ¿Sí? Si alguien le pregunta para usted qué es la sistematización, ¿cómo lo definirían ustedes? Y segundo, si se le acerca a un compañero y le dice yo quiero sistematizar, ¿cuál sería la principal recomendación que ustedes le darían a sus compañeros que tienen ese interés o que a partir de esta charla dicen, uy, qué chévere, yo voy a sistematizar en mi trabajo de grado? ¿Por dónde empezar o qué aspectos tener en cuenta? Entonces, ¿qué recomendación le darían? Entonces vamos a empezar con Margie, si está conectada. ¿Está Margie? Kelly. Kelly Paula. Sí, profe, aquí estoy. Adelante. ¿Me escucha? Profe, recuerda el listado. Sí, señor. En el chat está listado de asistencia para que por favor vayan diligenciándolo. Allí aparece el link. Adelante, Kelly. Profe, que me repites la primera,
¿Qué definimos por sistematización? En tus propias palabras, después de haber sistematizado en esa experiencia, ¿cómo lo definirías? ¿Sí? Una definición corta que tú digas, para mí sistematización es esto. Profe, Y pues luego, para mí, sí, sí, profe, Alan. dime. Y luego también, ¿qué sugerencia o qué tipo de recomendación darías a alguien que quiera sistematizar y que no sepa mucho al respecto? Profe, pues desde mi experiencia, pues la sistematización es un proceso, pues, tanto metodológico como teórico, ya que a partir de, pues, de tener toda la información, de recolectar, pues en nuestro caso que nos tocó documentos audiovisuales, ver videos en la página web y todo el material que tenían, pues, las mujeres del Chontaduro, pues esto nos permitió reconstruir esta experiencia a partir pues de un análisis crítico reflexivo, pues partiendo desde sus propias palabras y o sea, partiendo de sin alterar pues lo que ellas manifestaban tanto en las entrevistas como en los documentos y en todo lo audiovisual. Pues desde ese punto, pues para mí la sistematización es un proceso tan, como ya lo dije, eh, metodológico y teórico que nos permite conceptualizar toda la experiencia para poder, pues, ¿cómo lo digo? Para poder, pues, como tal, darle un sentido, pues, a la sistematización y aparte esta también nos ayuda para poder orientar, pues, otras experiencias y, pues, analizar desde lo positivo, lo negativo y pues qué le diría a otros compañeros, que lo primordial y lo que al principio nos costó un poco fue definir bien qué queremos sistematizar. Para mí ahí está la clave, saber qué es lo que quiero sistematizar, porque en una experiencia hay demasiado que sistematizar, pero hay que definir un punto de partida claro donde nosotros definamos si vamos a analizar el empoderamiento político o qué clase de empoderamiento queremos nosotros, o sea, definir bien qué queremos hacer. Desde allí parte todo, pues desde mi experiencia. Listo, Kelly, gracias. Lina, ¿complementas? Sí, profe, que sí. Bueno, frente a la primera pregunta que es sistematización para mí, pues yo considero que la sistematización, pues, es una pues, estrategia en la cual nos permite construir conocimiento desde la misma realidad y generar una mejor intervención para construir una práctica profesional mucho más productiva. Y con relación a las recomendaciones, pues considero que es importante también tener en cuenta la población con la cual vamos a trabajar. Y como dice la compañera, tener en cuenta que no se va a sistematizar un todo, sino un aspecto importante y tener claro el objetivo hacia dónde queremos llegar también como trabajadores sociales. Y otro aspecto también importante es que también pues nos arriesguemos y utilicemos también lo propio para darle mayor visibilidad a nuestra profesión, para generar también mayor conocimiento y poder visibilizar lo que otras comunidades quieren hacerlo desde lo tradicional, desde lo común, desde lo banal, para que otras personas lo conozcan. Listo, Lina, muchas gracias. Derly, ¿tu reflexión al respecto? La primera pregunta, ¿qué sería para mí sistematización, cierto? Entonces, para mí es la oportunidad ideal para lograr teorizar toda aquella experiencia o práctica social vivida con un único fin de aportar nuevos conocimientos desde bases críticas que pues ayuden a interpretar y ordenar de manera profunda esta experiencia y una vez darle así voces a esos protagonistas. Y la otra pregunta, ¿me la puede decir, profe? Que no la recuerdo. Sí, que a partir de esa experiencia, si te pidieran un consejo, una recomendación, algún compañero que quiera sistematizar, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería como ese consejo? Ok, profe. Aprender a escuchar y a interpretar.
y ser muy objetivo en esas dos cosas. Porque por lo menos a mí se me hizo un poquito complejo, pero a lo último, pues, es, como decía mi compañera, no sistematizar un todo, sino una parte, pues, objetiva, pues, de lo que queremos. Vale, Erly, muchas gracias. Finalmente, Juan Camilo, ¿cuál sería tu definición de lo que es la sistematización y qué recomendación o qué consejo darías a los compañeros y compañeras que están acá, que seguramente van a querer sistematizar en este momento ya pensando en su trabajo de grado? Pues bueno, yo empezaría diciéndoles que es, la sistematización tiene un proceso muy bonito por la historia que tiene, ¿no? Por lo que ha pasado, por lo que, digamos, ha tenido con relación a los tiempos en como antes la intervención se pensaba, digamos, no tan transformadora, no de mayor impacto, sino como algo más asistencial. Entonces, creo que es pensarse eso, digamos, que de esa importancia que radica digamos, en su historia. Y si bien vemos a partir de las experiencias que se han comentado acá, que se han contado a partir de las compañeras, de lo valioso que es que las personas, o más bien desde nosotros mismos los que estamos sistematizando, y esa emoción que hemos visto de nuestros compañeros, como de reivindicar eso, de que en sí es muy bonito ver al otro participando, que tenga esa oportunidad de hacerse conocer, de reconocerse. Entonces, en últimas, el proceso de sistematización tiene esa condensación histórica, que es la cuestión de darle voz al otro, de permitirle al otro ser partícipe de la construcción de ese posible conocimiento que se está generando a partir de ese producto de sistematización. Entonces, ese sería como mi planteamiento a partir de la sistematización, de lo que he aprendido. Y lo que le recomendaría también a las personas que quieran hacer sistematización, lo mismo que dice Derly, parece bien esa cuestión de aprender a escuchar al otro, es muy necesario. Nosotros verdaderamente llegamos a llegamos a los proyectos de sistematización o los proyectos de grado, y ahí es donde nos damos cuenta que verdaderamente la hemos pasado casi toda nuestra carrera sin tener en cuenta ese aspecto de verdaderamente escuchar al otro, de lo que comenta, de lo que siente, de esa capacidad. Y también es como un poco no irme tanto por la cuestión de la objetividad, sino, pero creo que no es tanto de ser tan objetivo. O sea, es también tener en cuenta esa capacidad del otro, de cómo dice las cosas, de reconocerse, maravillarse un poco de que las personas tienen esa capacidad, si sea de lo bueno, de lo malo, de poder contar, digamos, de otra manera las cosas. Y entonces es eso a lo que, digamos, me ha encantado, y podría recomendar también a ustedes, a las personas que están acá. Y ya, agradecerles. Bueno, entonces, no, muchas gracias a ti, Juan Camilo. Muchas gracias a Karina, a Lina, a Margie, a Kelly por dar su tiempo, su participación, y sobre todo pues compartir esa experiencia, que es justamente lo que queremos rescatar o evidenciar con lo que es la sistematización, ¿no? Poder hacer de una vivencia, una experiencia, algo que resulte significativo para las personas y que permita trascender más allá del momento o del instante. Yo creo que estos espacios deben poder permitir eso, ¿sí? Poder hacer ese diálogo entre el saber experto o el saber académico y el conocimiento práctico y la realidad práctica de cada uno de ustedes. Y la sistematización es una muy buena estrategia, un buen camino en el cual podemos encontrar ese diálogo entre lo que es teoría y práctica, entre lo que es la metodología de la academia y lo que es el saber popular y el conocimiento de las personas, que en últimas son las que viven su realidad, las que conocen de primera mano cuáles son sus necesidades y cuáles son las posibles soluciones que tienen para esas necesidades. No sé si el profesor Carlos quisiera unas palabras de cierre. Tíralo.
Bueno, profe, no, gracias, felicitaciones a los ponentes, pues a los que han desarrollado el conversatorio. Hay un elemento fundamental y es que investigar a partir de sistematización de experiencias es centrarnos, pues adentrarnos directamente en la práctica profesional, es adentrarnos en la acción, en revisar los elementos o analizar o reflexionar acerca de los procesos de intervención, acerca de los procesos de agencia, de transformación que viven las comunidades. Por ende, la importancia de la sistematización de experiencias para nosotros como trabajadores sociales. Y ahí entonces la invitación a que construyan más preguntas de investigación centradas en la sistematización, a que nos cuestionemos más sobre la intervención, a que miremos más sobre las prácticas de movilización que existen a nivel comunitario, a nivel rural, a nivel territorial, y que nos pueden ayudar o que nosotros podemos agenciar también para movilizar. Es importante la sistematización de experiencias porque nos ubica en ese escenario. Y lo que han hecho nuestros estudiantes, más desde un tipo de sistematización agenciada, unos más cerca de una construcción popular, ¿cierto? Es un ejercicio de reflexión sobre la acción, la intervención social. Por eso hablamos de investigación aplicada como un escenario fundamental para nuestro ejercicio profesional y nuestro ejercicio de formación. Quizás me hubiese gustado que nos cuestionaran también, que nos preguntaran acerca de, o que hablaran acerca de cuáles fueron las limitantes en términos de la formación profesional para desarrollar el proceso de sistematización. Creo que eso lo podríamos extender a los cursos que venimos desarrollando en términos de sistematización de experiencias. Y bueno, pues enhorabuena. Agradecemos su espacio, agradecemos que hayan sacado tiempo para seguir dialogando sobre estos procesos de formación. Y muchas gracias al profesor Juan Pablo por su excelente moderación y a todos los profes que nos acompañaron hoy y sobre todo a ustedes estudiantes, un aplauso virtual para nuestros compañeros. Así es, profe, muchas gracias a todos. Quería cerrar con unas palabras de la profesora María Rocío, que nos dejó ayer al final como reflexión. Dice que el asunto es que el saber no corresponde solo al jerarquizado mundo de la academia, sino que adquiere importancia la dialogicidad como espacio de construcción colectiva y de reflexión sobre el bien común. Nos decía el día de ayer, y yo creo que eso recoge mucho el poder que tiene la sistematización a la hora de transformar y de pensarnos cómo se construye de manera colectiva y de manera solidaria, no solo el conocimiento, sino transformar las realidades, que en últimas es uno de los propósitos que tenemos desde esta profesión. Bueno, muchas gracias. Los esperamos. Dios quiera que se nos dé la cosita ahí en diciembre. Vamos a ver, estamos tanteando la posibilidad de que alguien como Viviana Travi se acerque a trabajar con nosotros, un ejercicio, también trabajadora social, investigadora, experta en investigación. Estamos esperando que nos confirme. Un abrazo a todos. Gracias a Kelly, a Lina, a Margie, a Derly Karina, a Juan, a Camilo por contarnos sus experiencias. Profe, yo quisiera pues también invitarlos a que, no sé, si es gestionarlo con ustedes, digamos el documento, o también me pueden escribir el documento del trabajo de grado sobre voluntariado, por si alguien se anima a seguir, no sé, el otro año o luego, de poder hojearlo, de poder analizar un poco para ver si puede llevar a cabo otro proceso de voluntariado, porque realmente lo recomiendo mucho. Sí, es una excelente sistematización. Invitamos a todos a que lean las investigaciones que sus compañeros han desarrollado para que los utilicen también en sus procesos de investigación. Cuando hablamos de sistematización no hablamos de antecedentes, como lo hablamos en investigación tradicional.
pero ustedes ya tienen un camino recorrido o los compañeros tienen un camino recorrido en el proceso de sistematización. Recordemos que toda sistematización es única y ahí hay experiencias fundamentales que vienen trabajando los compañeros. Juan Camilo viene desarrollando un ejercicio que le ha metido alma, corazón y vida y por ello quiere continuarlo, quiere desarrollarlo. Revísenlo, analícenlo para que ustedes también puedan compartir y agrandar esa experiencia. Un abrazo a todos. Así es, profe. Hasta luego y feliz tarde para todos. Ahí está Camilo dejando su número telefónico por si alguien está interesado. Bueno, saludos a todos.